Bienvenidos a Desapariciones Olvidadas. Soy John Walker, investigador de casos que la sociedad ha decidido archivar, pero que siguen abiertos en los corazones de quienes esperan respuestas. Antes de sumergirte en esta historia extraordinaria, quiero pedirte que te tomes un momento para suscribirte al canal. Cada suscripción nos permite seguir documentando estos casos olvidados y dando voz a quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Y si conoces a alguien que disfruta de relatos reales como este, compártelo. Podría ser el inicio de una conversación importante. La historia que escucharás hoy no es ficción. Es el testimonio real de una hermana que nunca dejó de buscar y de un hombre que eligió desaparecer por completo, incluso de sí mismo. Te invito a que dejes este relato sonando mientras realizas tus actividades diarias o quizás al final del día, cuando la mente está más receptiva a las verdades incómodas. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque solo entonces entenderás que a veces las respuestas que encontramos no son las que buscábamos y que la verdad puede ser más perturbadora que la incertidumbre. Comenzamos. Mi nombre es Lucía Morales y en 2008 mi hermano Pedro desapareció en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena. Tenía 28 años y era un fotógrafo freelance con un futuro prometedor. Siempre fue aventurero, un alma libre que encontraba paz en los espacios abiertos y salvajes, pero nunca imaginé que elegiría la soledad eterna sobre nosotros, su familia. Todo comenzó como un viaje fotográfico normal. Pedro había conseguido un encargo de una revista de naturaleza internacional para documentar la vida salvaje en Torres del Paine durante el invierno austral. Era junio, la temporada baja para el turismo, cuando los vientos patagónicos pueden alcanzar velocidades aterradoras y las temperaturas descienden bajo cero. Le advertí sobre los peligros, pero él solo se rió, con esa risa despreocupada que tanto extraño ahora. Lucy, he acampado en peores condiciones. Estaré bien. Además, las mejores fotos son las que nadie más tiene el valor de tomar. Esas fueron las últimas palabras que le escuché decir en persona. Se suponía que estaría incomunicado durante 2 semanas, siguiendo rutas remotas para capturar pumas y otras especies esquivas. Cuando pasaron 3 semanas sin noticias suyas, empecé a preocuparme. A las 4 semanas, denuncié su desaparición. Las autoridades organizaron búsquedas, pero el parque es inmenso. Casi 230.000 hectáreas de territorios salvajes. Los guardaparques encontraron su campamento abandonado cerca del Valle del Francés. Su equipo fotográfico profesional seguía allí, junto con provisiones para varios días más. Su pasaporte, documentación y algo de dinero en efectivo también estaban en la tienda. Lo único que faltaba era su mochila pequeña, algo de ropa térmica y él. Durante los primeros 2 meses la búsqueda fue intensa. Helicópteros, equipos con perros, voluntarios que peinaron cada sendero y cada rincón accesible. Luego, como ocurre siempre, el interés mediático se desvaneció. Las autoridades comenzaron a insinuar teorías, que Pedro podría haberse desorientado en una tormenta, caído en alguna grieta o sido víctima de la hipotermia. Algunos incluso sugirieron que podría haberse suicidado, aunque quienes lo conocíamos sabíamos que eso era imposible. Pedro amaba la vida más que nadie que haya conocido. Yo nunca acepté ninguna de esas explicaciones. Mi hermano conocía demasiado bien la montaña, estaba perfectamente equipado y era meticulosamente cauteloso, a pesar de su espíritu aventurero. Algo no encajaba. Durante años, mantuve viva su búsqueda. Creé páginas en redes sociales, contacté a otros fotógrafos de naturaleza, visité Torres del Paine cada aniversario de su desaparición, dejando carteles y hablando con los guías locales. Muchos me miraban con esa mezcla de compasión y incomodidad que reconocerá cualquiera que haya buscado a un ser querido durante demasiado tiempo. La compasión de quien no quiere ser portador de una verdad evidente, que después de tanto tiempo, las posibilidades de encontrar a alguien con vida son prácticamente nulas, pero yo sabía algo que ellos no. Pedro tenía una marca de nacimiento muy distintiva en forma de media luna
justo debajo de la clavícula derecha. Siempre le decía que parecía que la luna lo había besado al nacer. Mientras no apareciera un cuerpo con esa marca, para mí, mi hermano seguía ahí fuera, en alguna parte. Lo que no sabía entonces era que estaba en lo correcto, pero por razones que jamás hubiera imaginado. Pedro efectivamente seguía vivo, pero ya no era Pedro. Los años siguientes a la desaparición de Pedro se convirtieron en una rutina dolorosa. Cada mañana al despertar por un fugaz segundo, olvidaba que mi hermano había desaparecido. Luego la realidad volvía como una ola fría y pesada. Mi vida quedó en suspenso. Dejé mi trabajo como profesora de literatura en Santiago para mudarme a Puerto Natales, la ciudad más cercana a Torres del Paine. Conseguí un empleo de medio tiempo en una librería para turistas, lo que me permitía hablar con visitantes de todo el mundo, mostrarles la foto de Pedro y preguntarles si lo habían visto. Mi madre enfermó gravemente un año después de la desaparición. Los médicos lo llamaron síndrome del corazón roto, pero tenía un nombre científico: miocardiopatía por estrés. Su corazón, literalmente, no pudo soportar la pérdida de su hijo. Falleció 6 meses después, sin respuestas, susurrando el nombre de Pedro en su último aliento. Mi padre se refugió en el silencio y el alcohol. Rara vez hablábamos de Pedro, aunque yo sabía que revisaba las noticias compulsivamente, buscando cualquier indicio. Una noche, 3 años después de la desaparición, lo encontré en el estudio de Pedro, sosteniendo una de sus cámaras antiguas. «Creo que deberíamos aceptar que se ha ido, Lucía», me dijo con voz quebrada. «No para olvidarlo, sino para poder recordarlo sin este dolor que nos está matando». No pude aceptarlo. Para mí, la ausencia de pruebas era la prueba de que seguía vivo. ¿Por qué no habían encontrado su cuerpo? Torres del Paine es vasto, pero otros excursionistas perdidos habían sido encontrados eventualmente. La falta de Pedro era tan completa que resultaba sospechosa. En 2013, 5 años después de su desaparición, contraté a un detective privado con mis ahorros. Carlos Méndez había trabajado en casos de personas desaparecidas durante décadas y tenía contactos en toda Sudamérica. Durante 2 años siguió pistas fantasmas. Un fotógrafo parecido a Pedro en Ecuador, un chileno amnésico en un hospital de Perú, avistamientos no confirmados en Argentina. Nada concreto. Lo que Carlos sí descubrió fue inquietante. La tarjeta de crédito de emergencia de Pedro, que nunca usaba, registró un retiro de efectivo 3 días después de su supuesta desaparición en Punta Arenas, a 250 kilómetros del parque. Cuando las autoridades investigaron inicialmente, concluyeron que alguien debió haber encontrado la tarjeta y el PIN, que Pedro tontamente guardaba junto a la tarjeta. Pero Carlos tenía dudas. Si alguien hubiera robado su tarjeta, habría vaciado la cuenta, me explicó Carlos. Este retiro fue exactamente por la mitad del saldo disponible, como si alguien quisiera dejar fondos para más tarde. Esta información reavivó mi esperanza, pero también planteó preguntas inquietantes. Pedro había desaparecido voluntariamente. ¿Por qué? Tenía una vida plena, amigos que lo querían, proyectos emocionantes. Nunca mostró signos de depresión o deseo de escapar. Entonces, en 2015, ocurrió algo que me dio una pista sobre lo que podría haber sucedido. Una de las amigas fotógrafas de Pedro me contactó desde Buenos Aires. Gabriela había estado revisando antiguas fotos de Pedro para un homenaje y notó algo extraño en una serie tomada justo antes de su viaje a Torres del Paine. «Hay un hombre que aparece en segundo plano en varias de sus últimas fotos», me dijo enviándome las imágenes. Al principio no le di importancia, pero está en demasiadas tomas para ser coincidencia, y Pedro nunca lo mencionó. Estudié las fotos durante días. El hombre era alto, de unos 50 años, con una barba entrecana bien recortada. Llevaba ropa cara pero discreta. En una de las imágenes parecía estar observando directamente a Pedro mientras éste fotografiaba un mercado callejero. En otra, estaban sentados en extremos opuestos de un café, sin interactuar pero demasiado cerca para ser casualidad.
Cuando le mostré las fotos a Carlos, su expresión se tornó grave. Esto cambia las cosas, Lucía. Si tu hermano estaba siendo seguido, podríamos estar ante un caso muy diferente al que pensábamos. Pero diferentes búsquedas en bases de datos faciales no arrojaron resultados. El hombre era un fantasma, igual que mi hermano se había convertido. Lo que no sabíamos entonces era que este hombre tenía un papel fundamental en la desaparición de Pedro, pero no como victimario, sino como facilitador de una nueva vida. Mi hermano no había sido secuestrado ni había muerto. Había elegido desaparecer, y ese hombre de barba entrecana le había ayudado a hacerlo. Antes de continuar con esta revelación impactante, quiero recordarte que estás escuchando Desapariciones Olvidadas, el canal donde John Walker, es decir, yo, investigo y narro casos reales de personas que decidieron borrar su identidad y empezar de nuevo. Si te está gustando esta historia, te pido que te suscribas ahora mismo y compartas este video con alguien que aprecias. Tus acciones son lo que mantiene vivas estas historias y ayudan a que otras personas puedan encontrar respuestas. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque lo que vas a escuchar a continuación desafía todo lo que creemos saber sobre la identidad, la familia y los límites a los que puede llegar alguien para escapar de su propia vida. Puedes seguir escuchando mientras realizas tus tareas o antes de dormir, pero te aseguro que lo que viene cambiará tu perspectiva para siempre. Continuamos. Habían pasado 13 años desde la desaparición de Pedro. La búsqueda activa había terminado hacía mucho, pero yo nunca dejé de observar rostros en la calle, de buscar esa marca de media luna en fotografías de desconocidos, de mantener viva su memoria. Mi vida había seguido adelante, a pesar de todo. Me casé con Daniel, un guía de montaña que conocí durante una de mis visitas anuales a Torres del Paine. Tuvimos una hija, a quien llamamos Pilar, pero le puse Pedro como segundo nombre. Ahora vivíamos en Viña del Mar, lejos de la Patagonia y sus dolorosos recuerdos, aunque yo seguía administrando una página web dedicada a mi hermano. Fue a través de esa página que recibí un mensaje que lo cambiaría todo. He visto a alguien que podría ser su hermano en Medellín, Colombia. No se parece a las fotos que usted publica, pero tiene gestos similares y un acento chileno que intenta ocultar. Trabaja como guía turístico en el Parque Arví. Firma como Pablo Nieto. El mensaje venía de una mujer chilena que había vivido en Santiago y conocía superficialmente a Pedro por círculos comunes de fotografía. Había viajado a Colombia por trabajo y contratado un tour de naturaleza. Algo en el guía le resultó familiar, pero no pudo identificarlo hasta que regresó a Chile y vio casualmente un documental sobre personas desaparecidas donde mencionaban a Pedro. Dudé. Había seguido pistas falsas durante años, todas conduciendo a callejones sin salida y nuevas decepciones, pero había algo en la especificidad de este mensaje que me inquietó. La mujer no decía que se parecía físicamente a Pedro, sino que tenía sus gestos, su forma de moverse. Esos pequeños detalles que son casi imposibles de cambiar completamente. Sin decirle a nadie, ni siquiera a Daniel, compré un pasaje a Medellín. Le dije a mi esposo que era un viaje relacionado con mi trabajo como traductora freelance. No quería darle falsas esperanzas ni explicar la corazonada irracional que me impulsaba. Llegué a Medellín una tarde lluviosa de abril. La ciudad, enclavada entre montañas verdes, me recordó vagamente a Santiago, aunque más tropical y vibrante. Me registré en un pequeño hotel cerca del Parque Arví y planifiqué mi estrategia. No podía simplemente presentarme en un tour y acusar al guía de ser mi hermano desaparecido. Si realmente era Pedro y había ido tan lejos para desaparecer, probablemente huiría de nuevo. Así que reservé un tour privado bajo un nombre falso, usando mi segundo apellido. La espera de 2 días hasta el tour fue agónica. Apenas dormí imaginando escenarios. ¿Y si era él? ¿Y si no lo era? ¿Me reconocería? ¿Debería confrontarlo directamente? Finalmente llegó el día.
El punto de encuentro era la estación del Metrocable que lleva al Parque Arví. Mientras esperaba, mi corazón latía tan fuerte que temí que todos a mi alrededor pudieran escucharlo. Y entonces lo vi. Un hombre de unos 40 años se acercó con una pequeña pancarta que decía «Tour privado, señora Vega». Pero no era Pedro. Al menos no el Pedro que yo recordaba. Este hombre tenía el cabello más oscuro y corto, piel más bronceada, una nariz ligeramente diferente, más recta, labios más finos. Incluso sus ojos, aunque del mismo color marrón oscuro que mi hermano, parecían diferentes, como si los párpados hubieran sido modificados sutilmente. Era como ver a alguien que se parecía a Pedro sin ser él, como un primo lejano o un pariente con genes similares. Mi decepción fue inmediata. Me había equivocado nuevamente, pero decidí seguir adelante con el tour, ya que estaba allí y había pagado. Durante las siguientes 4 horas, Pablo me guió por senderos de bosque nublado, explicando la biodiversidad local con evidente pasión y conocimiento. Su español era perfecto, pero ocasionalmente usaba expresiones típicamente chilenas, aunque su acento sonaba más neutro, como entrenado para eliminar regionalismos. Observé sus manos mientras señalaba plantas y aves. Las manos son difíciles de cambiar, y Pedro tenía una cicatriz pequeña pero distintiva en el pulgar derecho, resultado de un accidente con un cuchillo de cocina cuando éramos niños. Las manos de este hombre estaban bronceadas, ligeramente más gruesas que las de mi hermano, y no vi ninguna cicatriz. Estaba a punto de rendirme cuando ocurrió. Un águila sobrevoló el claro donde nos encontrábamos. Pablo la señaló entusiasmado, y sin pensarlo, hizo ese gesto tan característico de Pedro, un movimiento rápido de la mano derecha, seguido por un leve toque al lóbulo de su oreja izquierda. Era un gesto inconsciente que mi hermano hacía siempre que veía algo que le emocionaba fotografiar. El mundo pareció detenerse. Nadie más que Pedro hacía ese gesto. Era tan suyo como su ADN. Mis piernas flaquearon. Debí palidecer visiblemente porque Pablo se acercó preocupado. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Quiere sentarse? El cambio de altitud puede afectar a algunos visitantes. Su voz. A pesar del tono ligeramente diferente, había algo en su cadencia que era inconfundiblemente de Pedro. Y entonces noté algo más. Mientras se inclinaba hacia mí, el cuello de su camisa se abrió ligeramente, revelando una pequeña parte de su clavícula derecha. No pude ver si la marca de media luna estaba allí, pero ese área de su piel parecía tener un tono ligeramente diferente, como maquillado o quizás alterado quirúrgicamente. Lo miré directamente a los ojos y dije la frase que Pedro y yo habíamos inventado de niños, nuestro código secreto para identificarnos cuando jugábamos a los espías. La luna solo brilla para quienes saben mirarla. Su reacción fue imperceptible para cualquiera, pero no para mí, que lo conocía mejor que nadie. Un microtemblor en el párpado izquierdo, una respiración contenida por una fracción de segundo. Luego, con perfecta compostura, respondió: «Es una bonita frase. ¿Es de algún poeta colombiano?» Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos sabían exactamente de dónde venía esa frase. Y en ese momento tuve la certeza. Pablo Nieto era Pedro Morales. Mi hermano estaba vivo, con otro rostro, otra identidad, fingiendo no reconocerme. El resto del tour transcurrió en una niebla de emociones contradictorias. Alegría por haber encontrado a Pedro vivo, confusión por su transformación, dolor por su rechazo al fingir no reconocerme, rabia por los años de sufrimiento innecesario. Pablo mantuvo su actuación impecablemente. Era profesional, amable pero distante, como con cualquier turista. No dio más señales de reconocimiento. Yo intenté hacer preguntas personales sobre su vida, su pasado, cómo había llegado a Colombia, pero respondía con generalidades ensayadas, redirigiendo hábilmente la conversación hacia la naturaleza que nos rodeaba. Al finalizar el tour, cuando nos despedíamos en la estación del Metrocable, tomé una decisión impulsiva. Le entregué una tarjeta con mi número de teléfono y una nota escrita apresuradamente. «Sé quién eres.
No busco exponerte ni interferir. Solo necesito entender. Por mamá, que murió preguntando por ti. Vi el impacto de esas palabras en sus ojos, un destello de dolor genuino antes de que la máscara regresara. Tomó la tarjeta mecánicamente, agradeció la propina que le di y se despidió con la frase estándar que probablemente decía a todos sus clientes. Regresé al hotel devastada y eufórica a la vez. Pasé la noche en vela, esperando una llamada que no llegó. A la mañana siguiente, decidí que si la montaña no venía a mí, yo iría a la montaña. Averigüé que Pablo tenía otro tour programado ese día. Me presenté en el punto de encuentro, pero otro guía estaba allí. Cuando pregunté por Pablo Nieto, me informaron que había llamado esa mañana para reportarse enfermo. Estaba huyendo de nuevo. El pánico me invadió. No podía perderlo otra vez. Conseguí la dirección de la oficina de la agencia de tours y prácticamente corrí hasta allí. La recepcionista, confundida por mi urgencia, finalmente llamó al gerente cuando insistí que era un asunto familiar urgente. Pablo pidió unos días libres esta mañana, me explicó el gerente, visiblemente incómodo. Dijo que tenía una emergencia familiar. Lleva 5 años trabajando con nosotros y nunca había faltado, así que por supuesto se lo concedimos. ¿Tiene su dirección? ¿Su número personal? Es mi primo y nuestra abuela está muy enferma en Chile. Mentí desesperadamente. El gerente dudó, pero mi angustia debió parecer genuina. Me dio su número, aunque no la dirección. Nuestros guías valoran su privacidad, explicó. Llamé inmediatamente, pero el teléfono daba apagado. Dejé mensajes, envié textos. Nada. Durante 3 días vagué por Medellín como una sonámbula, visitando parques, cafés, lugares donde pensé que podría encontrarlo. Incluso contraté a un taxi para que me llevara a los alrededores del Parque Arví, preguntando en casas y negocios si conocían a Pablo Nieto. Algunos lo reconocían como guía, pero nadie parecía saber dónde vivía exactamente. Al 4.º día, había perdido la esperanza. Reservé un vuelo de regreso a Chile para la mañana siguiente. Esa noche, sentada en la pequeña terraza de mi habitación de hotel, mirando las luces de la ciudad y llorando silenciosamente, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Café Botánico, Jardín Botánico de Medellín, mañana 9 a.m. Cancelé mi vuelo. A las 8:30 a.m. ya estaba en el café, un pequeño establecimiento dentro del hermoso Jardín Botánico de la ciudad. A las 9:15 estaba convencida de que no vendría. A las 9:20 lo vi entrar. Vestía ropa casual, jeans y una camisa azul claro. Llevaba gafas oscuras que se quitó al sentarse frente a mí. Sus ojos, los ojos de Pedro, a pesar de los cambios sutiles, me miraron directamente por primera vez. Lucía, dijo simplemente, y esa única palabra, mi nombre en su voz, confirmó todo. Pedro, respondí, y comencé a llorar silenciosamente. Él no me tocó, mantuvo una distancia estudiada. Ya no soy Pedro, dijo en voz baja. Pedro Morales murió en Torres del Paine hace 13 años. Soy Pablo Nieto. Tengo una vida aquí, una identidad, amigos, un propósito. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Respiró hondo, como preparándose para una confesión largamente ensayada. Nunca tuve intención de lastimarte a ti o a mamá y papá, pero necesitaba desaparecer. No podía seguir siendo Pedro. Me contó entonces una historia que nunca hubiera imaginado. Pedro, mi brillante hermano fotógrafo, había estado documentando más que solo la naturaleza. Durante un trabajo en el norte de Chile, fotografió accidentalmente una reunión entre empresarios mineros y políticos locales en un restaurante exclusivo. Las fotos, aunque tomadas para un reportaje sobre gastronomía de lujo, capturaron evidencias de sobornos relacionados con permisos ambientales para una controvertida mina. Un editor amigo suyo reconoció a las personas en las fotos y alertó a Pedro sobre lo que había capturado sin saberlo. Por curiosidad periodística, Pedro comenzó a investigar discretamente, descubriendo conexiones con empresas internacionales y millones en sobornos. Fui ingenuo, explicó, mirando su café intacto.
Pensé que podría usar las fotos para un reportaje de investigación. Contacté a personas que creía confiables. Poco después comenzaron las amenazas. Primero sutiles, luego explícitas. Intentaron robar mi equipo 2 veces. Un día encontré mi apartamento revuelto, aunque no faltaba nada valioso. Solo mis tarjetas de memoria y discos duros. Pedro comprendió que estaba tratando con personas dispuestas a todo por silenciarlo. La policía no era una opción, dado los políticos involucrados. Fue entonces cuando apareció el hombre de barba entrecana que Gabriela había identificado en las fotos. Se presentó como Rafael. Nunca supe su apellido. Me abordó después de un trabajo y me dijo que sabía que estaba en peligro. Me ofreció una salida, desaparecer completamente y empezar de nuevo. Rafael, según me explicó, trabajaba para una red internacional no oficial que ayudaba a personas en peligro a crear nuevas identidades. No eran del todo legales, pero tampoco criminales típicos. Exigían un pago sustancial y reglas estrictas. Nunca contactar a familiares o amigos anteriores. Nunca regresar a los lugares asociados con la identidad anterior. Me dio 3 días para decidir. Dijo que si no aceptaba, no podría protegerme. Las personas tras de mí no se detendrían hasta silenciarme permanentemente. Torres del Paine fue la coartada perfecta, un lugar remoto donde las desapariciones podían explicarse por accidentes naturales. Pedro dejó su campamento instalado con sus pertenencias, se encontró con Rafael en un punto acordado y comenzó su transformación. Primero me llevaron a Argentina, luego a Brasil. Tuve 3 cirugías plásticas menores pero estratégicas: nariz, mentón, párpados. Me trataron la piel para oscurecerla permanentemente. Incluso me modificaron la marca de nacimiento, aunque no pudieron eliminarla del todo. Durante 1 año vivió en Brasil, aprendiendo a ser Pablo Nieto, un argentino criado en España que había regresado a Sudamérica buscando reconectar con sus raíces. Practicó un acento neutro, creó recuerdos falsos, estudió su nueva biografía hasta que se volvió natural. Finalmente se estableció en Colombia, un país donde nunca había estado como Pedro. Los primeros años fueron los más difíciles, confesó. Pensaba en ustedes constantemente. Cuando la culpa era insoportable, casi contacté a mamá una vez, pero Rafael me había advertido que estarían vigilándolos a ustedes también. Cualquier contacto podría ponerlos en peligro, y a mí me encontrarían. Con el tiempo, Pablo Nieto se volvió real. Hizo amigos, tuvo relaciones, construyó una vida que eventualmente comenzó a sentir como propia. La culpa nunca desapareció, pero aprendió a vivir con ella. Hace 4 años averigüé que los principales implicados en el caso habían sido procesados por otros delitos. La mina nunca se construyó. Mi silencio ya no era necesario, pero ¿cómo vuelves después de tanto tiempo? ¿Cómo explicas que elegiste romper el corazón de tu familia para salvarte? Lo miré a través de mis lágrimas, este hombre que era y no era mi hermano. Comprendí entonces algo fundamental. Pedro había muerto, de cierta forma. El hombre frente a mí era Pablo, alguien forjado en el miedo y la supervivencia, alguien que había tenido que renunciar a todo lo que amaba. Mamá murió pensando en ti, le dije. No para castigarlo, sino porque merecía saber la verdad, como yo la había merecido. Vi el dolor atravesarlo físicamente, como una corriente eléctrica. Por primera vez desde nuestro encuentro, lloró. Lo siento tanto, Lucy. No pasa un día sin que lamente el dolor que les causé, pero no veía otra salida. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Volverás?, negó lentamente. No puedo ser Pedro de nuevo. Esa persona ya no existe, ni legal ni emocionalmente. He construido una vida aquí. Tengo una pareja, Elena, que no sabe nada de esto. Planeamos casarnos el próximo año. La finalidad en su voz era absoluta. Mi hermano había elegido, no 1, sino 2 veces, alejarse de su vida anterior. Pero ahora que me has encontrado, continuó, quizás podamos encontrar alguna forma de mantener contacto, con extrema discreción. Como amigos que se conocieron durante un tour, quizás. No puedo ofrecerte a tu hermano de vuelta, Lucía.
pero quizás Pablo pueda ser parte de tu vida de alguna manera. Durante los siguientes 2 días, Pablo y yo nos reunimos en diferentes lugares de Medellín. Caminamos por el Parque Lleras, visitamos el Museo de Antioquia, compartimos comidas en restaurantes discretos. Era como conocer a un extraño que, a veces, dejaba entrever destellos del hermano que había perdido. Me contó sobre su vida como Pablo, su trabajo como guía que combinaba su amor por la naturaleza y la fotografía, aunque ya no como profesión, sino como afición. Me habló de Elena, una profesora universitaria colombiana que había conocido durante un tour grupal hace 3 años. Me mostró fotos de ellos juntos, sonrientes, despreocupados, ajenos al pasado oculto que él cargaba. Ella cree que soy huérfano, sin hermanos, me explicó. Le dije que perdí todo contacto con mi familia en Argentina después de la muerte de mis padres. Es la mentira que más me duele mantener con ella. A cambio, le conté sobre mi vida, mi matrimonio con Daniel, nuestra hija Pilar Pedro, mi trabajo como traductora. Le mostré fotos de la niña y noté cómo sus ojos, los ojos de Pedro, se humedecían al ver a la sobrina que nunca conocería realmente como tío. «Tiene tu sonrisa», dijo en voz baja, tocando la pantalla de mi teléfono con delicadeza. «Y la nariz de mamá». Le conté sobre papá, quien nunca se recuperó completamente de la pérdida, pero había encontrado cierta paz en los últimos años dedicándose a la carpintería y a su pequeño huerto. «Sigue vivo gracias a su terquedad», bromeé con tristeza. «Creo que una parte de él siempre supo que estabas vivo en alguna parte». En nuestra última tarde juntos, sentados frente al río Medellín, abordamos la pregunta inevitable. ¿Qué pasaría ahora? No puedo decirle la verdad a papá, reconocí después de mucha reflexión. Tiene 73 años, su corazón está delicado. La conmoción podría matarlo, y si sobrevive, ¿qué ganaría? ¿Saber que su hijo le hizo creer que estaba muerto durante 13 años? Algunas verdades no sanan, solo abren nuevas heridas. Pablo asintió, una mezcla de alivio y culpa en su rostro. «Pero necesito algo, Pedro». «Pablo», continué, «necesito saber que no desaparecerás de nuevo, que esta vez mantendremos algún tipo de contacto, por mínimo que sea». Acordamos un sistema. Yo crearía una cuenta de correo electrónico bajo un alias, supuestamente una amiga que conocí durante mi viaje a Colombia. Nos escribiríamos mensualmente. Quizás con el tiempo podría visitar Medellín anualmente con la excusa de trabajo o turismo, y él me presentaría a Elena como una cliente que se convirtió en amiga. «Nunca será normal», me advirtió. «Nunca podrás hablarle a Pilar Pedro sobre su tío real, nunca podré asistir a reuniones familiares o estar presente en momentos importantes. Seremos como amigos distantes, con un secreto que nadie más puede saber». «Es mejor que la nada que tuve durante 13 años», respondí. Antes de despedirnos en mi último día en Medellín, le hice la pregunta que había estado evitando. «¿Eres feliz como Pablo?». Se tomó un momento para responder, mirando a las montañas que rodean la ciudad. «No sé si feliz es la palabra correcta. Estoy en paz la mayor parte del tiempo. He construido una vida con significado. Amo a Elena profundamente y ella me ama a mí, o al menos ama al hombre que cree que soy». ¿Y no te atormenta la mentira? ¿Vivir con alguien que no conoce tu verdad? Todos vivimos con secretos, Lucy, algunos más grandes que otros. Elena conoce al hombre que soy ahora, y esa es la parte más real de mí. El pasado es solo eso, pasado. Nos abrazamos por última vez en el aeropuerto, un abrazo que tuvo que contener 13 años de ausencia, el dolor de una familia rota y la extraña alegría de un reencuentro que nunca podría ser completo. «Cuídate, Lucía», me dijo al oído. «Tú también, hermano», respondí usando la última palabra en un susurro que solo él pudo escuchar. Viendo su figura alejarse, comprendí que había venido buscando a Pedro y me iba habiendo encontrado a Pablo. Mi hermano había muerto y renacido como otra persona, no por elección completa, sino empujado por circunstancias extremas, pero había sido una decisión que tomó y mantuvo durante años. De regreso en Chile,
elaboré una historia para Daniel. Le dije que había seguido una pista sobre Pedro que resultó ser falsa, como tantas otras veces. Me abrazó, me consoló y no hizo más preguntas. Se había acostumbrado a este ritual de esperanza y decepción. Visité la tumba simbólica de Pedro en el cementerio de Santiago, donde mamá había insistido en colocar una placa años atrás, aunque no hubiera cuerpo. Por primera vez sentí que realmente podía despedirme, no porque estuviera muerto, sino porque el Pedro que conocía y esperaba ya no existía. «Descansa en paz, hermano», susurré a la placa, consciente de la ironía. Pedro Morales descansaría para siempre en ese lugar simbólico, mientras Pablo Nieto vivía su vida a miles de kilómetros de distancia. Un mes después, recibí el primer correo electrónico de Pablo, mi guía turístico de Colombia. Era breve, cuidadosamente escrito para parecer casual a cualquiera que pudiera interceptarlo. Pero incluía una frase que solo nosotros entenderíamos. «El cielo aquí es hermoso por las noches, especialmente cuando la luna forma esa media sonrisa en el horizonte». Respondí con una historia sobre Pilar Pedro y una foto reciente. Nuestra correspondencia comenzó así, cautelosa, limitada pero real, un puente frágil entre dos vidas que nunca debieron separarse, pero que ahora existían en mundos paralelos. A veces me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo en su situación? Enfrentada al peligro, a la posibilidad de perder todo, incluso la vida, ¿habría tenido el valor de desaparecer, de romper los corazones de quienes me amaban para protegerlos y protegerme? ¿O habría buscado otra solución corriendo el riesgo? No tengo respuestas. Solo la certeza de que las decisiones que tomamos en momentos de crisis nos definen tanto como las que tomamos en calma. Pedro eligió la supervivencia y pagó un precio que quizás nunca terminará de saldar. La pérdida de su identidad, de su historia, de su familia. Y yo elegí aceptar su decisión, cargar con su secreto, mantener la mentira ante mi padre, mi esposo, mi hija. No por cobardía, sino por compasión. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartir. La última vez que vi a Pablo fue hace 6 meses. Fui a su boda con Elena en Medellín, presentada como una amiga chilena. Lo vi pronunciar sus votos, prometiendo amor y honestidad a una mujer que nunca conocerá su verdadero nombre. En la recepción, mientras Elena bailaba con su padre, Pablo se acercó a mí con 2 copas de champán. «Gracias por venir, Lucía», dijo. «Significa mucho para mí». «No me lo perdería por nada del mundo», respondí. «Elena es maravillosa. Se nota que te ama profundamente». «A veces me pregunto si me amaría sabiendo la verdad», confesó en voz baja. «Si supiera que toda nuestra relación comenzó con una mentira». «No comenzó con una mentira», le corregí. «Comenzó contigo, la persona que eres ahora. Y esa persona es real, Pablo. Tan real como lo fue Pedro una vez». Me miró con una mezcla de gratitud y melancolía. «Siempre fuiste la más sabia de los dos, incluso siendo la menor». Brindamos silenciosamente, compartiendo un momento de verdad en medio de una vida construida sobre ficciones necesarias. Hoy, mientras termino de contar esta historia, pienso en las múltiples formas en que las personas desaparecen. Algunos son arrebatados por la violencia, otros por accidentes o desastres, pero algunos eligen desvanecerse, borrar su existencia anterior y comenzar de nuevo. No por capricho, sino por supervivencia. Mi hermano eligió desaparecer para seguir existiendo. Perdió su rostro para salvar su vida, y en el proceso se convirtió en otra persona, no solo físicamente, sino en esencia. ¿Es Pablo realmente Pedro? A veces en ciertos gestos, en algunas expresiones, veo destellos del hermano que conocí, pero son solo ecos, reminiscencias de alguien que ya no existe completamente. Pedro se perdió en Torres del Paine en 2008, y aunque encontré a Pablo 13 años después, una parte de mi hermano permanecerá perdida para siempre en aquellas montañas patagónicas. Y quizás esa es la verdad más difícil de aceptar, que a veces encontrar a alguien no significa recuperarlo. Has llegado al final de esta historia extraordinaria, narrada por John Walker,
para el canal Desapariciones Olvidadas. Una historia sobre identidad, supervivencia y los límites a los que puede llegar una persona para protegerse y comenzar de nuevo. Si esta historia te ha conmovido, te pido que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Cada suscripción nos permite seguir investigando y compartiendo estos relatos de personas que decidieron borrar su identidad y empezar desde cero. ¿Conoces a alguien que podría estar interesado en estas historias de desapariciones voluntarias? Comparte este video con ellos y déjanos en los comentarios si conoces algún caso similar o qué harías tú en la situación de Pedro. Recuerda que cada semana traemos nuevas historias a desapariciones olvidadas, historias reales, narradas en primera persona, que te muestran el lado humano detrás de cada desaparición. Gracias por acompañarnos en este viaje y por prestar tu atención a estas historias que merecen ser contadas. Soy John Walker y nos vemos en el próximo episodio de Desapariciones Olvidadas.